Una vez más en Ecuador en vivo, amigas y amigos que cubre el territorio nacional ecuatoriano y evidentemente todo el planeta, fundamentalmente el continente americano, Latinoamérica y por supuesto el gran caudal de ciudadanos preocupados por el próximo 11 de abril, cuando los ecuatorianos iremos a escoger no un candidato, no otro, sino el futuro de la democracia. Una vez más con ustedes, una voz orientadora, la del doctor, del jurista Patricio Gijón, hombre público, de convicciones. Él es de izquierda democrática, es un socialdemócrata, apoya ahora, no lo oculta, lo ha dicho públicamente, se juega por la libertad, por la democracia y apoya a Guillermo Lasso. Al doctor Gijón le doy una cordial bienvenida. Patricio, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, Marcelo. Como usted acertadamente ha indicado, el 11 de abril los ecuatorianos no solamente elegiremos a un presidente de la República, elegiremos sin lugar a dudas un modelo político, un modelo económico. El domingo 11 de abril deberemos escoger entre democracia o dictadura populista y amoral, entre justicia o impunidad, entre economía de mercado con sentido social o centralización de la economía en el Estado, entre dolarización o desdolarización, entre un Estado de derecho en suma o un narcoestado. Eso es lo que se juega el pueblo ecuatoriano el próximo domingo 11 de abril. Doctor Patricio Gijón Larco, la última entrevista que tuve con usted, quiero contarle, tuvo 103.275 vistas. Muchas de ellas replicaron o reenviaron. O sea, cientos de miles de ecuatorianos. Y de entre ellos, muchos, no tengo la cifra, se han comunicado con De Cara al Futuro, el segmento que yo dirijo en Ecuador en Vivo, por dos razones. La primera, la gran mayoría de ellos está preocupado por una declaración del candidato Andrés Arauz, indicando que con él en la presidencia se seguirá el modelo económico, político y social de Venezuela, que ese es su referente, que se ha reunido con el presidente Maduro varias veces y que quiere llevar al Ecuador a la prosperidad, al éxito, al empleo pleno y productivo. Son palabras de Arauz, con el modelo de Maduro. Esta es la primera preocupación que he recibido y que se la traslado a usted. Una vez que usted responda a esto, le voy a trasladar la segunda preocupación. Definitivamente el correato con el títere Arauz lo que plantea es precisamente recuperar el modelo del narcoestado venezolano, ese modelo que lo inició Chávez, que lo continuó Maduro, ese modelo que estuvo inspirado y con una carta de navegación que salió del Foro de Sao Paulo, ese modelo que se ha implementado en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Argentina, ese modelo fracasado. Eso es lo que quiere manejar precisamente el candidato títere. Los ecuatorianos que somos inteligentes, que amamos la democracia, las libertades, no podemos caer en ese tipo de juegos populistas que ofrecen $1.000 a 1 millón de familias y cuando se le dice de dónde va a obtener ese dinero, sostiene el candidato títere que de las arcas del Banco Central del Ecuador. Esto significa el inicio de la demolición del sistema de dolarización que le ha dado al Ecuador estabilidad. Eso significa las puertas abiertas a la venezualización de nuestro país. Eso implica reeditar la posibilidad de que sea usado el Banco Central del Ecuador
como únicamente emisor de billusos, de papel moneda que no vale nada. Hace pocos días en Venezuela se acaba de emitir un nuevo billete de 1.000.000 de bolívares. 1.000.000 de bolívares, un billete que equivale ese billete de 1.000.000 de bolívares a 52 centavos de dólar. Es por eso que millones de venezolanos han salido de su país, un país rico, el país con mayores reservas petroleras del mundo, pero han tenido que salir del país a buscarse la vida en calles y plazas de ciudades y países del mundo, donde recibiendo 1, 2, 3, 4 dólares es infinitamente mucho más que lo que les ofrece el país de Maduro, el país de estos falsos pseudo socialistas, de estos mentirosos que lo único que hacen es enriquecerse brutalmente la camarilla y únicamente empobrecen al pueblo. Claro que hay igualdad en Venezuela, pero hacia abajo, hacia la miseria, hacia la inexistencia de alimentos, hacia la imposibilidad de trabajar, hacia la inviabilidad de tener un país democrático. Entonces, de eso se trata. Y cuando Arauz habla de que él lo que procurará es llevarnos a ese paraíso venezolano, pues los ecuatorianos tenemos que responder en las urnas el 11 de abril con un voto de sensatez, con un voto cívico, con un voto de amor a la patria, con un voto en función de recuperar el espacio de libertades y de buscar mediante acuerdos mínimos, de buscar la solución a los gigantescos problemas que tiene el Ecuador. Patricio Gijón, no puedo entender en la línea de su pensamiento cómo el señor Arauz dice que seguirá el modelo venezolano, es decir, la igualdad hacia abajo, a ras de suelo, cuando 5 millones de venezolanos, 5 millones, han rechazado esa igualdad y están pidiendo caridad en las plazas y en las calles de todo el mundo y de aquí del Ecuador. Esa igualdad ha sido rechazada. Patricio, usted acaba de mencionar que Arauz dice que ha estudiado economía, no entiendo cuándo estudió y si estudió cuándo se olvidó. El Banco Central del Ecuador no es un banco financiero, no puede prestar plata. El Banco Central del Ecuador no tiene dinero, es un banco de reservas. ¿Cómo no? De reservas que avalan, que garantizan los depósitos que tienen, en este caso los ecuatorianos, en la banca. Los municipios, su respaldo para obras. No es dinero del Estado, no es dinero del gobierno. Es una entidad bancaria de reservas. Cuando dice voy a sacar del Banco Central, perdóneme el término macanudo, Patricio, discúlpeme, que me disculpe la audiencia, está hablando estupideces. Estupideces. Sin duda, es realmente la torpeza más grande que hemos apreciado, porque el Banco Central, como usted muy bien lo grafica, es un banco de reserva, es una gran caja fuerte que le da la seguridad, que le da la estabilidad macroeconómica que requiere el Ecuador. Hacia allá va parte de los depósitos de todos los ecuatorianos, de los depósitos de la banca privada y de las cooperativas de ahorro y crédito. Hacia allá va parte de los depósitos del propio sector de la banca pública. Hacia ese Banco Central del Ecuador al que se le quiere meter la mano, van parte de los depósitos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A través del Banco Central del Ecuador se estabiliza el comercio internacional, las importaciones. Entonces, hablar de meter la mano, de meter las uñas en el Banco Central del Ecuador para entregar $1.000 a 1.000.000 de familias o para dar a los municipios del Ecuador los dineros que el Estado supuestamente les está debiendo, eso implica, he dicho y reitero, el inicio de la demolición del sistema de dolarización en el Ecuador, y eso no lo podemos permitir. Patricio, muy bien explicado y gracias. Es por eso que
Como le dije, estas 103,000 vistas que tuvo la última entrevista con usted, pues son las que solicitan que vuelva yo a platicar con el doctor Patricio Gijón. Tengo, bueno, hasta el día de ayer, 900 y tantos ciudadanos que me piden que hablemos sobre el inminente fraude informático. Álvaro. El pueblo ecuatoriano aspira a que su voluntad expresada en las urnas sea respetada. El pueblo ecuatoriano no va a soportar ningún tipo de distorsión en cuanto se refiere ya a los resultados electorales. Es por eso que en lo personal vi con muy buenos ojos la participación de la Contraloría General del Estado, que en dando continuidad a esa auditoría de gestión aspiraba a hacer una verificación de todo el sistema informático que tiene el Consejo Nacional Electoral antes de la segunda vuelta. Asimismo, la fiscal general del Estado, habiendo solicitado la autorización judicial pertinente, habiendo requerido a un juez nacional de la Corte de Justicia aquella autorización, pues inició una indagación fiscal al interior del Consejo Nacional Electoral para verificar si es que los sistemas informáticos no han sido tocados. Recordemos, Marcelo, que en la época del Correato vino ese ser extraño, ese ser gris que manejó el Consejo Nacional Electoral venezolano, una señora de apellido Lucena, vino a dar recomendaciones en torno al manejo de las computadoras y en relación al manejo de los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral. Después de eso, el Ecuador pudo advertir con verdadera repugnancia cómo el apagón determinó un cambio de los resultados, porque yo tengo la certeza de que en las elecciones pasadas quien ganó fue precisamente Guillermo Lasso Mendoza y no el actual presidente de la República, que se benefició de ese tipo de manejos inescrupulosos que lo dejó instalando los funcionarios que correspondían o la gente que manejan los sistemas informáticos que fueron traídos por esta funcionaria venezolana. Entonces, frente a la negativa, frente a esa predisposición de no hacer una apertura de urnas, quiero recordar además que el candidato Lasso de manera democrática aceptó el llamado del candidato Pérez para que se abra un número específico de urnas, el 100% de la provincia del Guayas y un 50% de otras provincias del Ecuador. Pero lamentablemente después cambiaron las cosas y eso se diluyó. Se diluyó también por la falta de autoridad de los miembros de un Consejo Nacional Electoral que no ha estado a la altura del deber cívico que tiene con el Ecuador. Entonces, para mí, el tema de la transparencia es fundamental porque hace relación al respeto de la decisión de cada uno de los ciudadanos expresada en las urnas. Por eso es que ahora que el Tribunal Contencioso Electoral, entidad en la que tampoco tengo credibilidad, ha dado curso al planteamiento del candidato Yacu Pérez, vamos a ver si es que finalmente se abre un número importante de urnas y se recuentan votos, porque yo tengo la convicción, Marcelo, tengo la convicción, pueblo ecuatoriano, de que de existir un fraude, este está apoyando, en definitiva, este está subiendo votos en favor del candidato títere Arauz, que desde mi punto de vista nunca pudo haber tenido 32% del electorado nacional. Así es que no es un problema de una pelea entre el candidato Lasso y el candidato Pérez, entre el candidato que aparentemente está en segundo lugar, que yo estoy seguro que llegaría en primer lugar. No es una pelea entre los dos, es la necesidad de un país de lograr mediante un sistema de reconteo la transparencia en todo lo que significó la expresión ciudadana para saber exactamente qué es lo que dijo el pueblo ecuatoriano en las urnas.
Patricio, usted explica el nivel doctrinal, teórico, legal, constitucional con gran nitidez. El problema es que aquí en el Ecuador, el gobierno socialista de Correa y por extensión el de Moreno, con sus instituciones, han pisoteado la Constitución, la ley, las instituciones. ¿Y qué es lo que me preocupa? Que por encima de la legalidad que usted acaba de expresar, por encima de la estructura moral de la fiscal Salazar, la estructura moral de Pablo Celi Contralor, ¿no es cierto? Está el ¿qué me importa? Yo bailo saltaspa y zapateo flamenco sobre la fiscal y sobre el Contralor. Eso dice la señora Tamaín y eso dicen los 5 miembros de ese Consejo Electoral. Es decir, de facto, de hecho, se van a burlar del Ministerio Público, de la fiscal y del Contralor y del pueblo ecuatoriano. Ya sucedió en el 2017 cuando le robaron a Guillermo Lasso la presidencia. Salió un partido político, el Partido Social Cristiano, que ahora vuelve a sus andanzas a decir es que no hay pruebas. ¿Qué pruebas podía haber si no permitieron la auditoría del sistema? Y ahora el Partido Social Cristiano ha vuelto a amenazar a la fiscal y al Contralor con un juicio político por pedir, no exigir, pedir lo que todo el pueblo ecuatoriano pide como derecho, saber cómo está funcionando el sistema y el programa electrónico y el software. Patricio, eso es lo que preocupa, el pisoteo de la ley y de la Constitución. Esto es realmente muy grave, pero esto no va a durar toda la vida, Marcelo, porque esta gente, estos elementos del Consejo Nacional Electoral, que de paso 4 de los 5 fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, destitución que está en el limbo, solamente lo recuerdo. Pero bueno, estos elementos del Consejo Nacional Electoral, terminado el proceso electoral, ya no tienen pues inmunidad, ya no tienen pues esa aureola que la ley les da, que serían prácticamente intocables mediante estos arbitrios legales cuando está corriendo el calendario electoral. Pero cuando esto concluye, tiene indefectiblemente que cumplir con su tarea la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar Méndez, y el Contralor General de la Nación, de tal manera que no hay escapatoria. Aquí vamos a conocer, y si es que la fiscal general del Estado, que ha iniciado una investigación fiscal luego de la visita del fiscal general de Colombia, doctor Francisco Barbosa, que viniera personalmente a entregarle pruebas concretas que establecerían la entrega de dineros sucios producto de la narcoguerrilla colombiana al candidato títere Arauz. Si es que eso se comprueba, incluso podría perder la condición por la cual en el evento no consentido de que sea elegido presidente del Ecuador, puede perder esa condición porque así lo dice expresamente la ley, porque no podemos tener un presidente de los ecuatorianos, un segundo en este caso, que haya recibido dinero sucio de la narcomafia. Esto es inviable. Ya vimos en la época robada de Rafael Correa cómo se habilitaron amplias avenidas para el narcotráfico. Ya vimos cómo en Angostura tuvo que ser los Estados Unidos el que bombardee un espacio de territorio que se había entregado como una franquicia al narcotráfico colombiano. Ya observamos lo que pasaba con las andanzas de ese narcoguerrillero Guacho en la frontera norte, donde perdieron la vida 3 elementos integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio. Ya observamos cómo se retiró la base de Manta, ya observamos cómo se preparó en definitiva las bases sólidas para que el narcotráfico en el Ecuador haga aquí en nuestro territorio su espacio abierto. Ya apreciamos cómo en el gobierno de Correa se dejó en libertad y se dijo que el porte de pequeñas dosis de droga no era ningún problema. En definitiva, se abrieron los espacios, en definitiva, se abonó el terreno para que progrese la narcomafia en el Ecuador, y eso está en juego el próximo 11 de abril.
Patricio, quiero ir con usted a un asunto que tiene que ver con el capítulo que tratamos, pero que es un asunto de matiz y matiz muy importante. El pueblo de Guayaquil, esa ciudad que ha sido conducida con virtud, con éxito, con integridad, por el líder social cristiano Jaime Nebot. Ese electorado que es grato con León Febres Cordero, que es grato con Jaime Nebot, que es grato con Cintia Viteri, formidables alcaldes del puerto principal, no pueden aceptar ni estar de acuerdo con que Arauz haya obtenido en Guayaquil el 41% de los sufragios, pues Guayaquil es una ciudad social cristiana. Lo digo con énfasis, lo digo con firmeza. No pueden aceptar eso. Y hago un llamado a los líderes de este partido, a los líderes de la ciudad de Guayaquil, a Jaime Nebot, a Cintia Viteri, para exigir la auditoría y la transparencia del sistema informático. Quiero tocar con usted este tema porque me estoy refiriendo a líderes, Nebot, Viteri, que han demostrado su civismo y su patriotismo. A eso me refiero, Patricio. Sin duda, Marcelo, usted tiene tanta razón en poner énfasis en este llamado, que es un llamado al civismo, es un llamado a la defensa del Ecuador, a la defensa de los valores más importantes de la democracia. Yo no creo que en Guayaquil y que en Guayas el candidato títere Arauz rebasó el 40%, no lo puedo creer, no lo creo. Tampoco creo que Manabí le dio un triunfo gigantesco al candidato títere Arauz. Solamente una auditoría del sistema, de todos los sistemas electrónicos que maneja el CNE, puede darnos tranquilidad y puede dar legitimidad a un resultado que es lo que el pueblo ecuatoriano precisa, es decir, que no se haga de la decisión de cada uno de los votantes una burla. Yo quiero recordar a usted y por su intermedio a las personas que tienen la amabilidad de escucharnos, que fuimos los viejos, y digo esto porque yo ya rebaso los 65 años, quienes acudimos masivamente a lo largo y ancho del Ecuador, quienes dimos una lección de civismo, de amor a la patria, asistiendo a primera hora de la mañana en todos los centros de votación del Ecuador para defender al país, para evitar la venezualización, para evitar que aquí se dé la desdolarización, para impedir el retorno de una narcomafia que quiere no solamente retomar el manejo del Estado, sino que quiere recuperar espacios de impunidad. Y ese ejemplo de los viejos, ese ejemplo de esa gente maravillosa que ya pinta canas y que tiene una experiencia a lo largo de la vida, tiene que ser recogido con responsabilidad por los líderes políticos. Yo estoy seguro, estimado Marcelo, que al propio Guillermo Lasso debe interesarle, debe ser el primero interesado en la apertura de las urnas, porque él es el perjudicado, él es el que ha sido perjudicado y todo este sistema amañado estaría dándole una mayor cantidad de votos al candidato títere. Por eso es que a gritos pedimos transparencia, a gritos pedimos seriedad, a gritos pedimos en definitiva que complemente el trabajo tanto la fiscal general del Estado como el contralor de la Nación. Suscribo sus palabras, hago mía su entereza, su firmeza, el civismo con que habla, no en nombre suyo, Patricio Gijón, en nombre de una enorme mayoría de ecuatorianos, de la cual usted y yo somos parte, pero cumplimos con el deber de llevar su voz, de que nadie nos silencie, de que nadie le meta al pueblo ecuatoriano, a la gran clase media ecuatoriana, una camisa de fuerza para callarla, para cerrarle su boca y su clamor. Yo le agradezco, Patricio, y conjuntamente con usted, yo he unido mi interés a la suya, porque aquí vamos a continuar luchando por la democracia y por la libertad, que hoy por hoy tiene un solo nombre: Guillermo Lasso Mendoza.
No hay alternativa. Muchas gracias, Patricio. Sus palabras últimas. Gracias, Marcelo. Con Guillermo Lasso tenemos que llegar a grandes acuerdos nacionales para superar los problemas del Ecuador, para vacunar a la población, para recuperar salud. Sin salud no hay nada, para recuperar empleo y trabajo, para atraer inversión interna y externa, para lograr el apoyo al sector primario de la economía, para modernizar el Código del Trabajo, para fortalecer un sistema de seguridad social, en definitiva, para encontrar mediante el propio mecanismo que nos permite un sistema democrático y de libertades, grandes consensos para sacarle al Ecuador de la profunda crisis que le está ahogando. Patricio, finalmente una frase. Que el alma y el espíritu de Alfaro, cuya efigie ilumina mi estudio y mi escritorio, detrás de mí, debe estar en la luz de Dios porque nos trajo la libertad, nos trajo la democracia. Que el espíritu de Alfaro pues baje y encarne con el civismo y el patriotismo del pueblo ecuatoriano y nos garantice el retorno a la libertad, el retorno a la Constitución y a la ley. Gracias, señor doctor Patricio Gijón Larco.